Hola a todos, ¿cómo están? Me comenta si se me escuchan, por favor. Parece que todo está bien. Bueno, como siempre, acá nuevamente viernes 13 de diciembre, esta vez con nuevamente una instancia de la reunión de investigación del CEMAS. En esta ocasión tenemos presentaciones del Laboratorio de Tech Policy y también del Centro CEMAS como grupo transversal. Partiremos esta vez con Valentina Andrade, que nos presentará Tech Policy Lab 2024, 5 proyectos para la comuna de Santiago. Y luego pasaremos a don Marcos Arce, que nos presentará los últimos avances de los sensores GIRI, que son monitores de aire, por supuesto. Bueno, como siempre, nunca está más decir cualquier comentario por el chat, también pueden levantar la manito o hablar de lleno, así interrumpir si quieren. Así que, claro, cualquier tema técnico me lo cuentan por chat o cualquier pregunta. Y bueno, si no hay más temitas, podemos partir contigo, ¿vale? Voy acá a dejar de compartir mi pantalla y partas a compartir tu pantalla. Ahora está en vivo. Tienes el presentador. Voy a pasar tu presentación a la pantalla y estamos listos. Vamos a dar un segundito. Súper. Entonces, bueno, hola, soy Valentina Andrade, ayudante del Tech Policy Lab desde la Facultad de Ingeniería, y les vamos a mostrar un poco sobre nuestro avance durante el ramo de laboratorio, donde estuvimos trabajando con estudiantes de distintas carreras. Entonces, un poco el equipo, tenemos a los docentes Carola Contense de Arquitectura, José Garrido de la Facultad de Gobierno, tenemos también a Rodrigo Gajardo de ICUBO, Ignacio González de la Facultad de Ingeniería, Francisca Rodríguez y yo como ayudantes y Nicolás Fierro como un desarrollador externo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos desarrollando una metodología que nos permite el poder problematizar las políticas públicas para poder llegar a soluciones que puedan aplicarlas mejor y que de verdad tengan un impacto relevante en la sociedad y en las comunidades en las que estas aplican. Entonces, estamos nosotros también desarrollando un toolkit donde podemos enumerar y más instituciones puedan seguir nuestra metodología para poder asegurarnos toda esta, encontrar soluciones para las políticas públicas. Entonces, dentro, ya ahondándonos en lo que nosotros estábamos haciendo, en primero a estos grupos de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Ciencia Política, les pedimos que eligieran un programa o política pública que ya tuviera una evaluación del DIPRES, esto para que pudiéramos tener un marco lógico ya establecido, existieran diferentes tipos de contacto, ya sea direcciones, números, correos, etcétera, para poder trabajar directamente con las personas involucradas. Y por último, porque también ahí podríamos tener acceso a todos los datos necesarios para poder investigar esta política pública a través de la Ley de Transparencia de Datos. Entonces aquí se les pidió que investigaran todo lo que tiene que ver y todos los factores relevantes dentro de la política, donde podemos ver las áreas de influencia, los stakeholders, cruces interdisciplinarios, instituciones, beneficiarios, etcétera. Eh, Dentro de los programas que elegimos entonces, que nuestros estudiantes eligieron, estaba el programa 47, Lazos PRAS, el programa de Infraestructura para la Educación Pública del siglo XXI y el programa de Arborización. Entonces aquí pasamos ya a problematizar nuestra política pública con un enfoque interdisciplinario. Aquí también se suma ya nuestro otro equipo de estudiantes de ingeniería que estuvieron trabajando en paralelo y dando apoyo y soporte a todos los equipos, ya desde un área más del análisis de datos. Y sobre todo se les pidió que este análisis se realizara desde un enfoque de dimensión espacial. Aquí podemos ver un mapa que se utilizó como referente para poder hacer este análisis, que fue hecho por Gajardo, que es uno de los diseñadores que estaba trabajando con nosotros. Y aquí lo mismo, se pide que se analice un tema complejo desde la interdisciplina con pensamiento crítico en base a las fuentes y bases de datos que se están utilizando, como también se pide la iteración. Aquí podemos ver un poco resultados. Tenemos, en este caso es el de la política educación para el siglo XXI. Luego de aquí pasamos ya al ambiente Argis, donde Nicolás Fierro desarrolló dos plataformas que les voy a mostrar. Una donde eh,
todos los alumnos tenían acceso para poder ver distintos tipos de videos para poder aprender de manera asincrónica todo lo que es el ambiente de ARGIS y cómo poder utilizarlo dentro de todo este estudio y también poner al final los datos a función de las personas. Y luego también un trabajo que se hizo de análisis de la Comuna de Santiago. O sea, aquí podemos ver, esta es la plataforma que... sí. Esta es la plataforma que creó Nicolás Fierro, donde podemos ver todo un avance que él hizo de manera individual, diferentes tipos de mapas, etcétera. Y acá ya tenemos lo que se trabajó con la Comuna de Santiago, que tiene distintos tipos de interacciones y todos ustedes después pueden también utilizar estas páginas porque son de acceso libre. Luego, ya pasamos a la siguiente. Aquí vemos un poco de los resultados que tuvieron nuestros estudiantes. En este caso seguimos viendo el tema de la educación para el siglo XXI, donde, por ejemplo, aquí vemos que sectorizaron todos los barrios de la comuna y las instituciones educativas que existen. También analizaron cómo funcionan los distintos barrios, fueron a plazas, esto fue muy presencial, cada uno se pidió que tuvieran que analizar en persona y hablar, tener entrevistas, etcétera, para poder tener una visión mucho más clara de lo que de verdad está ocurriendo y de verdad lo que está afectando a la política pública y por qué puede que no se esté implementando de la mejor manera y cómo solucionarlo. Después de esto ya se pasa a una ideación empática, como lo llamamos, que es finalmente reconocer que existe una relación entre el territorio que habitamos y los humanos que están ahí. Entonces aquí se les pide que redefinieran al beneficiario de la política pública. Muchas veces nos encontramos que eran los... como estaba definido, era demasiado amplio como para poder de verdad hacer un impacto. Luego también recorrer específicamente el espacio urbano que están habitando para poder definir distintos tipos de factores que podríamos no estar considerando, como también analizar a fondo los espacios arquitectónicos que se utilizan. Todo esto a través de la etnografía, observación no participante y mapeo colectivo. Para por último ya llegar a las soluciones, donde tenemos de tres tipos. Aquí sería a través de una solución de IoT para facilitar el levantamiento de información. Luego soluciones arquitectónicas para poder, al final, de manera arquitectónica, beneficiar a nuestros beneficiarios, valga la redundancia. Y por último, solución proyecto paisaje urbano vinculado también a estos beneficiarios. Y entonces les voy a mostrar un poco más de resultados, en este caso nuevamente con el programa para la educación pública del siglo XXI, donde desarrollaron aquí nuestros estudiantes storyboards donde nos cuentan todo su desarrollo. Entonces aquí vemos en orden todas las tareas que ellos fueron entregando, todas las entrevistas que hicieron, las conclusiones, todos los análisis, ya sea en ARGIS como con distintos tipos de metodologías, hasta que ya tienen una propuesta en específico. Y aquí también podemos ver el siguiente, que este es de el programa 4 a 7, donde realizaron lo mismo. Este es un resumen al final de todo el trabajo que estos equipos de entre 3 y 5 personas pudieron realizar a lo largo del semestre con colaboración de estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Por último, contar un poco en lo que hemos estado haciendo también en paralelo. Tuvimos la oportunidad de presentarnos en la Feria Científica de la UDD. También participamos en el Congreso Cultura Proyectual. Estuvimos en cercano contacto con el Observatorio de Santiago, donde pudimos validar todas nuestras hipótesis y las soluciones que estábamos proponiendo de los distintos proyectos. Y también comenzamos un contacto con el CEGIR, donde ya el próximo año estamos en conversaciones para poder establecer convenios de colaboración. Así que ese es todo nuestro avance durante el semestre. Vamos a seguir trabajando y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vale. De casualidad hay preguntas acá en el laboratorio. Yo igual tengo preguntas, pero Marco, Sebastián, preguntas. Cris, a ver si no tienen preguntas. Yo tengo una pregunta y un poco siempre es como un poco contextualizar, ayudar a contextualizar un poco. Entonces, de casualidad, en el mundo público, en el mundo de las políticas públicas, de las gobernaciones o los municipios, ellos tienen acceso a estas herramientas como de mapeo, de datos. Cómo es la realidad para ellos comparada con nosotros? Un poco para contextualizar.
existe mucha data que es de alcance público, sin embargo, nos hemos dado cuenta que más que nada la data falta y también no tiene un análisis profundo para poder de verdad llegar a las conclusiones que necesitamos. Entonces, se necesita este tipo de equipos para que lo que ya existe se pueda utilizar y llegar a conclusiones y soluciones, pero también se necesita mucho más mapeo y mucha también comunicación entre los mismos centros y las distintas los distintos equipos que están trabajando y que envuelven todas estas problemáticas. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí la Sofía comentaba algo, no sé si lo puedes ver en el chat, creo que lo voy a subir ahí. Justamente, claro. Ahí, ¿cómo? Ah, perfecto. Bueno, José Garrido, arroba UD.c. J. Garrido. Dale, dale, dale. A eso le dejé escrito. Perfecto, perfecto. A ver si se me ocurre otra pregunta. ¿Vale? ¿Tienes una pregunta? Dale, vale. Dale, dale. ¿Qué es lo que decía Sofía? No entiendo. O sea, te mando el correo, Sofía, sí, sí, para que José te mande la información. Que no se escuchó bien lo que está bien. Ah, ¿qué cosa dijimos? Espérate, me perdí. Mi pregunta es para toda la información y todo el proceso que hicieron, es muy valioso y ver cómo concluyeron. Entonces, si hay una manera de poder ver esas conclusiones de mapeo y el trabajo que hicieron en terreno con más calma, si hay algún acceso a esa información. Hola Sofía, yo soy José Garrido. Sí, te mando por correo todo. Tengo carpetas con las entregas finales, que fundamentalmente es un trabajo escrito, las templates de la presentación y los links de las páginas para poder acceder a ver los story maps. Ya, muchas gracias, José. Súper interesante. Sí, perfecto. Si no hay más preguntas, entonces, no, pues, muchas gracias, Pablo, a usted. Y Marcos, está listo, ¿no? Dale, perfecto. Bueno, Camilo, ¿quieres comentar algo? Sí, perdón, Fran, un comentario para Valentina, sobre todo. Álvaro, para ti, que has navegado durante todo tu recorrido universitario por varias de las instancias, enfrentarte ahora a esta interdisciplina con áreas tan distintas a la ingeniería, es una pregunta más sobre tu experiencia en la investigación que han estado realizando y sobre todo el trabajo con alumnos de facultades tan distintas y tan diversas. Y finalmente, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido en particular tuya, tu experiencia interdisciplinaria? Y dos, ¿crees que este lenguaje narrativo del territorio ha sido una manera para unir mundos que normalmente están muy distintos? ¿Es eso lo que unió o que sientes que une a estos mundos tan distintos y que entusiasman a hacer cosas interesantes? Bueno, con respecto a la primera pregunta, siento que de todas formas es una experiencia súper desafiante y enriquecedora. Hablando con mis compañeros de ingeniería, pero también con nuestros estudiantes de arquitectura y de ciencia política, en verdad se nota mucho cómo las distintas facultades llevan el desarrollo de proyectos, cómo se aborda la investigación, el llegar a soluciones y todo como el camino que se recorre, e incluso el cómo cada uno analiza cada una de las situaciones y de los datos de manera distinta. Entonces, en verdad fue un gran desafío, yo creo que para todos, pero si no tenemos esa gran cantidad de visiones y de experiencias, nunca vamos a poder llegar a una solución al final que englobe todos los factores que debería para poder al final ser exitosos. Entonces, aunque eso, en verdad fue un desafío, completamente siento que tiene que ser esa es la manera correcta al final y que se debería incorporar la interdisciplina en cualquier ámbito para llegar a una solución. Y con respecto a lo otro, sí, la verdad es que yo con este laboratorio aprendí mucho sobre cómo tantos factores al final afectan la aplicación, en este caso de políticas públicas, pero incluso de cualquier tipo de actividad o de proyecto y cómo el espacio
y las personas que habitan en él y la forma en que se identifican con su espacio afectan la efectividad que pueda llegar a tener. Entonces aquí encontramos muchos factores que uno nunca hubiera pensado cuando está redactando un proyecto, pero que sí son cruciales a la hora de ya llevarlo a cabo en el lugar, y que esto también cambia de barrio a barrio, de comuna a comuna, de región a región, y que son factores que muchas veces no se contemplan y que lleva entonces a que no podamos ayudar de la manera que querríamos a todas las comunidades. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, era que encontramos era, por ejemplo, la sensación de seguridad que dan ciertos barrios donde están localizados algunos de los programas que estudiamos, que no son factores, bueno, primero son factores que son difíciles de cuantificar, pero que afectan directamente en la cobertura que pueden tener los programas. Entonces, en verdad darse el tiempo de analizar cómo el espacio afecta es crucial, y de eso me di cuenta, y en verdad siento que con esto pudimos llegar a propuestas súper sólidas que pueden ayudar. En este caso es la Comuna de Santiago, pero en verdad a cualquier tipo de aplicación de proyecto o de política pública en el país y en el mundo. Y de paso, comentar que ayer se tituló Valentina Ingeniero, así que un aplauso. Perfecto. Perfecto, Marcos. ¿Está listo, no? Vale. Anda adelante. Perfecto. ¿Va a iniciar el presentador o no? Ok. Ok, por la... ok. Vale. Sí, sí, voy clic. Ya, ¿Se escuchará bien? comparte. Aló, aló. Sí. Ah, sí, no importa. Sí. ¿Quieres? Ya. Bueno, hoy les voy a contar un poco sobre las últimas actualizaciones que tenemos del proyecto IRI, del trabajo que hemos estado haciendo los últimos meses. Me llamo Marco. Yo he dicho ya que todos me conocen por ahí en los que están en el chat y los que están acá presentes, pero este fue un trabajo que estuvimos haciendo los últimos meses en conjunto con el grupo transversal. Este trabajo lo partió otra persona y después finalmente lo retomé yo y fui finiquitando algunos puntos que quedaban hasta que llegamos a una propuesta que es la que hoy se está ocupando. Así que voy a echar ahí. Y lo que hemos estado trabajando con el IRI es en cómo hacer un rediseño. Y es lo mismo que nos preguntamos nosotros cuando partimos como ex equipo de diseño que éramos, cómo hacer un rediseño de un proyecto que lleva mucho tiempo. O sea, yo creo que estoy acá hace como 7 años y yo llegué y el IRI ya estaba. Así que es un proyecto como grande. Partimos como partimos viendo como qué cosas se habían hecho. Acá recolecté algunas imágenes que hay del IRI. Quizá el chancho sensor no, por ahí me pueden corregir después al final, pero busqué en internet IRI y fui pegando fotos que encontré. Estos son los últimos que estuvieron probando. Este que era la versión oficial que estaba cuando yo llegué, y encontré estas fotos que eran muy viejas en internet, en algún diario por ahí. Lo siguiente que analizamos fue la interacción. ¿Qué hacen las personas cuando ocupan un IRI? Vimos que era súper fácil encender el dispositivo, esperar a que aparezca en la configuración, acceder a la configuración, vincularlo con el teléfono e iniciar la aplicación e iniciar todo el proceso de caminar con el dispositivo y todo. Y después nos preguntamos cómo se usa el dispositivo en terreno, para empezar a diseñar desde ahí. Vimos que, conversando con distintas personas del equipo, vimos que las caminatas duraban aproximadamente 1 hora. Eso nos daba información súper importante para definir el hardware que iba a tener el dispositivo, y también que había un tiempo de configuración. O sea, no podía ser 1 hora a secas, sino que había que dar un tiempo de que las personas se acostumbraran un poco al dispositivo y lo conectaran. Ocupan grandes grupos de dispositivos porque necesito mapear la calidad de aire de una zona, entonces necesito muchas personas caminando a la vez para lograr estos mapas. Caminan en grandes grupos, se involucra la comunidad. Este dispositivo IRI del que vamos a hablar hoy funciona 100% en conjunto con el teléfono, se camina con el dispositivo en la mano, y un comentario por ahí que apareció
que fuera agradable a la mano, ¿ya? Y ese agradable lo coloqué muy entre comillas porque el agradable puede ser muchas cosas. Entonces, juntamos las consideraciones que habíamos visto, más el contexto, y agrupamos algunas observaciones. Del contexto, nos dimos cuenta que para cada aplicación se modificaba un iris, entonces teníamos muchísimos iris dando vueltas, y no siempre, cuando hay muchas versiones dando vueltas, generalmente se pierde un poco el control de estas. Vimos que en las últimas versiones, había como una ausencia de elementos indicativos y perceptuales del funcionamiento del sensor, y acá hay otras agrupaciones de observaciones de carácter más operativa, como que el dispositivo tiene que ser modular para adaptarse a distintas aplicaciones, que tiene que ser fácil de transportar y estar preparado siempre para salir de terreno, y que debe tener esa como posibilidad de modificar algunas cosas del código. Y para acá, de este lado, hay observaciones más indicativas, que tiene que ser fácil de ocupar, que sea portable, cómodo, que la configuración debe ser rápida y sencilla, integrar indicadores visuales, que es un nuevo como punto que se está integrando en la mayoría de los proyectos, pero que el IRI no lo integraba aún. Y yo creo que el más importante que salió en el transcurso del proyecto fue facilitar la comprensión del funcionamiento del dispositivo. Más allá del funcionamiento, yo creo que de las partes y del objetivo del dispositivo, que lo vamos a ir revisando ahí. Entonces, a partir de eso levantamos como algunos conceptos interesantes, que era separar el sensor del contexto de la aplicación. Es decir, yo tengo mi electrónica por un lado, que es mi dispositivo funcional, pero entre medio tengo un elemento que media entre las dos partes, que es el adaptador, y finalmente conecto mi dispositivo al adaptador y me puedo conectar a una bicicleta, a un dron, a una caminata o, por ejemplo, a un auto. ¿Ya? Entonces, tener un solo dispositivo para distintos escenarios. Después el otro concepto que ahí cambió, que era facilitar el uso y la adaptabilidad del dispositivo. Facilitar el uso en distintos escenarios, que tenga que modificar el dispositivo sin la necesidad de herramientas, para que el usuario pueda operarlo y comprenderlo. Y este fue el punto que les comentaba, que era como el más interesante para nosotros, que fue diseñar dentro y fuera del sensor. Creo que siempre diseñamos por fuera del sensor, que son las partes que a las personas les importa, pero nos quisimos ir un poco más allá y diseñar dentro del sensor. Y eso comprendía de incluir indicadores al interior y al exterior del dispositivo, para facilitar la comprensión de sus componentes. Y ahí vamos a ir viéndolo parte por parte. Luego hay otro factor como importante que consideramos, que es la coherencia formal. Un poco como de teoría muy rápida, la coherencia formal se basa en la ocupación de aspectos perceptivos, como la forma, la textura, el aspecto y el tamaño. Y por ahí hay una cita de Bonsiepe, que es un diseñador industrial que tiene mucha relación con Chile, que dice que entre las distintas partes que constituyen un objeto y los objetos, o sea, entre las distintas partes que constituyen un objeto y los objetos que constituyen el conjunto. Es un poco abstracta, porque en el libro de cómo nacen los objetos pone muchos ejemplos y distintas formas de lograr una coherencia formal. Pero encontré otra cita en internet, que no la quise citar porque me parecía que la encontré en varios foros. Entonces, me pareció más interesante. Dice que la interacción se manifiesta como concordancia y compatibilidad entre los elementos, y contribuyendo a que puedan ser reconocidos como un sistema. Es decir, un objeto tiene múltiples partes, pero que tienen que verse finalmente como un único sistema. Y de nuevo, eso se logra a través de la forma, el tamaño, el aspecto y la textura. Luego hicimos una exploración súper rápida, soltamos un poco la mano, son dibujos súper rápidos de 5 minutos, de 1 minuto, viendo un poco la distribución de componentes, el esquema del producto, la utilización de interfaces y la forma que podía tener. Ahí no sé si el Ale está viendo o está conectado, pero los primeros modelos sí tenían pantalla. Así que es algo que el Ale, siempre peleamos con el Ale del uso de pantalla. Algunas de las primeras ideas tenían pantalla. Después de todos estos dibujos, dijimos, bien, tenemos 4, seleccionemos 4, los vamos a imprimir y vamos a testear súper rápido cómo funcionan en la mano. La idea era ver un poco la distribución que había de las distintas formas, de cómo lo tomaban y de cómo se iban a imprimir de las distintas formas que tuvieran. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, estos de acá, todas las personas lo tomaron al revés, así que quedaron descartados completamente.
Este de acá hubieron comentarios de que, por ejemplo, se podía acumular agua ahí, entonces también descartado. Y finalmente nos quedamos con este que acá, el tercero, que fue con el que continuamos explorando. Luego hicimos un moodboard buscando referentes y uno va buscando imágenes. Generalmente cuando uno hace un moodboard podría pensar que son objetos, pero aquí hay más que objetos, hay elementos utilitarios como por ejemplo una van de una marca británica, hay cepillos, termómetros, no necesariamente sensores, porque lo que busco es ver cómo se distribuye la forma, cómo se divide un producto, cuáles son las texturas que ocupan, qué elementos consideran, y por ahí va el moodboard. Y aquí en adelante van a empezar a aparecer todos los renders del dispositivo, y antes de eso había un como objetivo lateral al rediseño, que era lograr una estética de los proyectos del centro. Entonces, para este iris empezamos a explorar distintas mezclas de colores y nos dimos cuenta que la que mejor resultaba para los proyectos era la combinación de dos colores neutros, en este caso como el blanco y el gris, con un color contrastante. ¿Ya? Esto lo probamos ocupando gris, amarillo, celeste, y ahora esta última semana estuvimos haciendo la prueba de cómo quedaban en blancos y creemos que quedan realmente horribles, así que no lo vamos a volver a hacer. Ya, entonces esta mezcla tiene que mantenerse, independiente de que sea un naranjo o otro color. Ya, las características. El dispositivo cuenta con un data logger que se puede acceder desde atrás, o sea, la persona puede extraer los datos de la memoria sin tener que desarmar el dispositivo, que era algo interesante que encontramos a incorporar. Para los que les interesa un poco más la electrónica, tiene un ESP32 C3 y tiene una batería 16340 que básicamente se selecciona porque es la que es compatible con la placa y además porque su duración es compatible con las observaciones que hicimos del contexto de cómo las personas lo ocupan. Así que ahí va la selección de la batería. Luego tiene el sensor de material particulado, que es el que se viene ocupando en el iris desde siempre. Agregamos el indicador LED RGB, que es lo nuevo que están teniendo casi todos los proyectos. Agregamos el interruptor de encendido y apagado. No es que las otras cosas no se pudieran apagar, sino que era muy distinto a cómo se integró acá. La duración de la batería es más de 2 horas, según lo que hemos testeado con el Alejandro, dependiendo del tipo de batería que coloquemos y la calidad de esta. Vimos también que, o sea, tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth Low Energy, lo cual nos sirve para alargar más aún la batería. Y cómo adaptamos un dispositivo a los distintos escenarios. Súper fácil. Aquí dijimos, tenemos múltiples opciones, hay un montón de mecanismos que podemos fabricar, iterar y ir probando, pero las capacidades productivas son pocas. O sea, tenemos impresión 3D y tenemos impresión en resina. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pensando que ojalá la persona no llegue al terreno e intente adaptar el sensor y se rompa y tenga que ponerle masking, hacer algo muy simple. Diseñamos 2 ruedas que van en el lateral del dispositivo, que las personas las pueden quitar y poner simplemente con las manos. A estas le agregamos un grip que se puede ver acá, cosa de que yo simplemente con mis 2 manos saco esta ruedita que lleva un perno al interior y puedo agregar un adaptador, lo cual es genial porque este adaptador, estas piezas no se van a perder nunca, siempre van a estar ahí. ¿Ya? Entonces, fácil, quito las ruedas, coloco el sensor en el adaptador y ya tengo un iris que puedo colocar en una bicicleta, en un dron o en un auto, por ejemplo. Hemos hecho 2 tipos de adaptadores, el tipo solapa, que en algunos comentarios nos dijeron que era importante llevar el iris como en la mochila o en el cinturón o acá, y un adaptador universal para trípodes. Tengo algunas fotos de cómo funciona esto, del adaptador que estuvimos probando con Pablo para adaptarlo a una bicicleta y de algunas fotos que tomamos con un trípode barato que había acá en el laboratorio. Aquí viene la parte que más nos interesó, que era diseñar el interior y exterior del dispositivo. Pensando que, y con la última experiencia de los proyectos que hemos tenido problemas de mandar cosas hacia afuera con baterías, esto resultaba interesante porque yo al sacar
el mismo elemento que me ayuda a interactuar con los adaptadores, también me sirve para quitar la tapa trasera. Y no sé si recuerdan un poco esto, que los teléfonos antiguos uno les podía quitar la tapa y sacar la batería. Bueno, el IRI funciona igual. Entonces yo puedo quitar esta tapa blanca y acceder a la batería o directamente a la micro SD. Y finalmente se ve así. Cuando yo quito la tapa naranja, esto se ve así. Esto es lo que yo veo. Y no veo la electrónica, no veo el montón de cables que acostumbramos a ver quizá en otros proyectos. Simplemente veo una pieza totalmente limpia que tiene la memoria, tiene su conector de la memoria. En el caso de que haya un accidente y la memoria se vaya para adentro, se puede sacar. Y agregamos indicadores a la colocación de la batería. Eso es interesante porque la batería queda por debajo. Entonces, si yo voy a colocar la batería quiero ahorrarme pasos, tendría que pescar tomar el sensor, ver por debajo del sensor dónde va la batería, recordar eso y colocar la batería. Agregando los indicadores, eso ya no ocurre y evitamos muchísimos errores de que las personas coloquen las baterías al revés y les alivianamos su carga de modificar el dispositivo. Como ven, tienen acceso a la batería, lo cual también nos permite, ¿por qué no?, mandarlo a otro país sin la batería y que ellos saquen las rueditas, saquen la tapa, coloquen la batería y vuelvan a cerrar todo. Súper simple. En cuanto a interacción, agregamos una zona o un panel de indicación visual para los estados de configuración, es decir, de cómo funciona el Bluetooth en relación a la aplicación, y también si hay estados anormales del PM, también se van a avisar por medio de ese indicador RGB. Hay todo un código de colores por ahí que se trabaja en el grupo transversal que lo integran casi todos los proyectos, así que no voy a entrar mucho en detalle en eso. Y lo más nuevo, que es el deslizar para activar el sensor. Yo deslizo y activo el sensor y ya está funcionando. Entonces la interacción nueva, y por qué el indicador visual es tan importante, porque no hay una incertidumbre en el momento en que yo prendo el dispositivo y tengo que esperar que aparezca y aparecen los de todas las personas. Ahora hay un indicador visual que me va avisando paso a paso qué va pasando, además de lo que está apareciendo en la pantalla de la aplicación. Y ya para ir cerrando, próximos pasos, esta semana se los llevaron a una actividad de bicicletas que creo que fue ayer. Por ahí el Seba nos está escribiendo por WhatsApp algunos errores que tuvo, que se van arreglando paso a paso. También estuvimos testeando con Pablo cómo era replicar 5 dispositivos y vimos ahí algunos errores, algunas cosas que hay que ir mejorando, pensando en que, obviamente, si necesito mapear una ciudad, necesito muchos iris. Entonces, hay que testear y mejorar la replicabilidad del dispositivo. Y otro próximo paso, estamos trabajando en un nuevo dispositivo que se llama el IRI Pro, que tiene conectividad 4G y GPS. ¿Y qué quiere decir esto? Que no va a depender de un teléfono. ¿Ya? El actual IRI que le estoy mostrando hoy depende 100% de un teléfono. El teléfono es lo que le entrega la conectividad 4G y los datos de GPS y todo el seteo que necesita el dispositivo, de vincularlo, de ver los valores y todo eso. El IRI Pro no. El IRI Pro tiene pantalla, tiene 2 botones que también estamos por ahí un poco como medio que experimentando en la respuesta áptica de los sensores, o sea, de los botones. Es decir, cómo yo diferencio sin un icono que yo estoy apretando el de aceptar o el botón de avanzar. Eso se hace con respuesta áptica de los sensores, o sea, de los botones. Y intentar mantener la estética del IRI anterior para que, de nuevo, la coherencia formal parezcan un sistema y una familia de objetos, no sean 2 proyectos distintos. Eso del IRI Pro está en camino, estamos mejorando cosas, aún no nos convence, estamos mejorándolo. Y como el otro se llama Pro, como grupo transversal, decidimos que este se llamaba el IRI Mini. Así que este es el IRI Mini, el último rediseño que hicimos, y ahora simplemente tengo algunos renders que hice del IRI Mini para que lo vean. Y eso es el proceso de rediseño del IRI Mini. Bueno, Marcos, muchas gracias. Genial. ¿Hay preguntas por acá en el auditorio? ¿No? Alonso, perfecto. No, no, eso no. Muy buena presentación, creo que se entendió todo. Mi única consulta es como detalle técnico con respecto a, por ejemplo, si yo quiero mapear una ciudad 1 hora
y al otro día quiero mapear, volver a mapear la ciudad. ¿Cuánto se demora en cargarse la batería o de qué depende esos factores? Solo eso. Hemos estado trabajando en eso, de hecho, esta semana lo conversamos, que por ejemplo no hay un indicador de carga, que uno lo ignora cuando lo está desarrollando, pero al final del día todas las cuestiones tienen indicadores de carga. Entonces hay que ver cómo la persona sabe cuántas horas tiene que cargarlo, porque podríamos decirle que lo deje toda la noche y el otro día va a poder salir a caminar, pero también eso puede jugarle en contra de la batería. Entonces hay que agregarle un indicador de carga y con eso ya se va a poder solucionar el tiempo de carga. Ah, y por ahí también, claro, en próximos pasos hay una cuestión que no se ha resuelto, que es el tema de poder transportarlos todos juntos y no tener que cargar 50 IDs con un alargador o una zapatilla gigante. O sea, lo ideal sería meterlo en una maleta, que se carguen todos juntos y me voy con la maleta a terreno. Y en la noche los dejo ahí mismo, ¿cachai? Pero eso aún se está trabajando. Bueno, y Marcos, te felicitan. Y ahí, si puedes leer la pregunta de Rodrigo, por favor. Y también Camilo tiene una pregunta, de hecho. Sí. No sé si partimos con Camilo o Rodrigo, no sé. No, que responde ahí la de Rodrigo. Ya, dice que buen diseño tenemos o podemos certificar que están calibrados los sensores. ¿Alguna metodología al respecto? Y Chris. Por ahora la metodología que tenemos básicamente es basar los resultados que tienen con el dispositivo GRIM, que es el instrumento pseudo referencia con el que poseemos. Ahora eso es solamente una validación de medición acá, no tenemos que desarrollar una metodología para validar que estando en bicicleta mida lo que debería medir, Sí. porque tenemos distintos flujos de aire y pueden estar modificando las lecturas. Entonces hay cosas que validar en ese aspecto. Claro. Y por ahí también hay una duda que tenemos como equipo de diseño, que fue, lo primero que eliminamos fue cómo se veía el sensor dentro de la carcasa. Y le integramos esta malla que tiene que cubre el sensor. Entonces, por ahí de repente pueden existir quizá alguna variación de los datos, que ya tenemos un camino para solucionarlo. Vale, Camilo. Sí, solamente confirmar ahí, no es forzosamente el trabajo que también hace Transversal, sino en el grupo Enviro, justamente el Fondequip mayor es sistemas de caracterización y calibración de sensores. Entonces, un ejemplo de los que se utilizaron para Coyhaique fueron 3 semanas de testeo en simultáneo al costado de sensores de referencia. Y eso después hay que lo ideal, y han sido recomendaciones que también ha generado Sebastián Díez, es de poder generar un sistema de testeado en un entorno real, muy similar a donde se van a estar testeando. Sabemos que hay variedad. Entonces hay distintas metodologías que se han armado, pero no hay una certificación como tal. Es un estudios que tenemos protocolos que tenemos que armar nosotros, y de hecho eso es lo que también nos están buscando otros grupos de investigación que están desarrollando cosas no solamente para material particulado u otro tipo de contaminante aire. Y justo alrededor de eso, como comentario, Marcos, no, yo creo que acá yo quiero aplaudir el trabajo de Marcos porque era un desafío importante. IRI, como dice Marcos, un proyecto o sea, un dispositivo para proyectos que hemos tenido desde el 2015. Ha tenido varias variaciones, pero nunca habíamos hecho un trabajo profundo de diseño en sí. Siempre era el pragmatismo de usarlo. Y Marcos tomó esto y está metiendo también una identidad visual y gráfica a estos dispositivos. Y yo creo que en pocos meses se ha logrado algo bien maduro, que yo te felicito porque yo sé que ha sido un trabajo tremendo, pero estamos viendo esos resultados muy importantes y evidentemente todo ha cuajado después con la electrónica. Pero una de las ideas detrás de todo esto es que finalmente este desarrollo que tengas pueda tener una cierta modularidad. Porque si bien IRI mide material particulado, uno puede pensar lo mismo si quisiera mapear, por ejemplo, sonido en una ciudad y cambia el sensor de material particulado por sensor de ruido o temperatura en una zona de construcción. Entonces, finalmente, Marcos, ¿cómo tú ves, si bien la modularidad la planteas desde el punto de vista de los accesorios, para ubicarlo esto en un dron o en una persona, etcétera, qué capacidades había de modularidad con respecto a la variable que mide? Em, Sí, siempre, yo creo que hemos conversado eso abajo, no estamos muy de acuerdo con que quizá un solo dispositivo para todas las cosas, pero eventualmente, como un avance rápido, se puede, en la zona de la malla, que es la zona como de captación de datos,
Eventualmente se pueden agregar cosas ahí y colocarle, por ejemplo, otro sensor abajo de esa malla y finalmente igual podría leer otra variable. Sería como extrayendo este módulo negro que se ve en la presentación y colocando otro sensor dentro. Y quizás hasta de repente puede ser más delgado considerando las dimensiones del PM. ¿Vale? No, ya terminamos. Sí, yo quería decir varias cosas. Primero, con el tema de la caracterización, hay, digamos, un gran problema, no sé si un gran problema, pero digamos una dificultad técnica, que el sensor de referencia en sí no existe uno como tal que se pueda mover. Digamos, el green que nosotros usamos de referencia se podría mover, pero el otro que es como de otro formato, no es óptico, ese en teoría no se podría mover. Entonces ahí, digamos, hay un desafío bien importante que si bien podemos validar los sensores en estático, creo que si logramos hacer como un protocolo que demuestre que las lecturas en movimiento también, digamos, son súper válidas, ahí también hay como una innovación en los sistemas. Con respecto al tema de mantener como o modularizar los sistemas, también justamente ahí está el desafío, pero yo creo que también podemos tratar de seguir una línea estética, más que necesariamente modularizar tanto el sistema como para poder ir haciéndolo por bloque, aunque también es un desafío interesante, digamos, hacer como una especie de Lego, digamos, que pueda ir encajando sensores diferentes y que puedan interactuar entre sí. Digamos, algunas aproximaciones anteriores a un sistema como modular fue lo que se hizo para Keika, que tenía unos sensores que se conectaban por jack de cuatro, no, de tres pines, pero ahora estamos viendo si podríamos cambiar algún tipo de sensor para sensores de cuatro. O bueno, el tema de los POGO, que también son como formas diferentes de hacer conexiones que sean semipermanentes. En el fondo, también implicaría un desafío bastante importante que podría ser, digamos, como hacer una especie de base data logger, un poco como lo que tiene Pablo cuando usa sus data logger para los sensores. Eh, pero claro, tendría que ser con mucho más modular. O sea, ahí también hay unos desafíos de diseño que no son menores. Yo creo que podemos tratar de avanzar en paralelo, porque, digamos, igual la forma también podría afectar como la lectura de estos sensores. Me acuerdo un poco de lo que nos pasó con lo que era Keika, que al principio habíamos puesto el sensor de temperatura y humedad dentro del dispositivo y el mismo funcionamiento de este afectaba la lectura del sensor. Entonces, tuvimos que modificar la forma en función del sensor en sí. Entonces también hay desafíos que no son menores. Eso por una parte, y obviamente felicitar ahí a Marcos, que me hace rabiar, pero que también, no sé, yo siento que esto está como una revista, una publicación perfectamente como para salirlo a mostrar. Y también eso también aporta mucho al laboratorio. Así que eso. Totalmente, no, totalmente. Aplausos, aplausos, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, comentario? Parece que no. Francisco, un comentario cortito. Desde el mundo del diseño, primero, Marco, te felicito. Soy diseñadora y me impresionó. Me evocaste mucho a Dieter Rams, que es un referente del diseño La Brown. Así que súper, súper agradable y súper bien pensado el interior. Y en ese sentido, motivarlos también a que toda esta data es data que un usuario también tiene que entender. Y el diseño puede continuar cómo se expresa esa data o se consolida esa data que conversa un poco con lo de los mapas, etcétera. Entonces, ya que se habló de una identidad de los proyectos de C++, también en la entrega de información debería estar esa mano y hacer que el usuario entienda y comprenda rápidamente lo que está entregando el sensor. Así que muchas felicitaciones. Muy, muy buen proyecto. Bacán. Ya pues, creo que estamos listos, ¿no? Sí, sí, sin falta. Dale, bueno, les deseo buen fin de semana a todos.
Quedamos al habla. Chau. Chau.